Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar el queque que le voy a hacer a mi hija para su cumpleaños. Siempre se lo he hecho, pero hoy ya le voy a dar un toque más de mujer. Dejó a la niña atrás. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de harina, 2 barras de margarina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de esencia de vainilla, un poquito de nuez moscada, 1/4 cucharadita de sal, 1 cucharadita de la ralladura de limón, 4 onzas de leche evaporada, 1,5 tazas de azúcar y 4 huevos. Lo primero que vamos a hacer es poner a batir las 2 barras de margarina. La margarina tiene que estar al tiempo, o sea, el día anterior déjela fuera de la refrigeradora. Es más fácil de batirla. Y le voy a agregar el azúcar. Recuerden que mis manitos siempre las tengo bien limpias, bien limpitas. Entonces empezamos a batir a velocidad fuerte. Poco a poco le voy agregando la 1,5 tazas de azúcar. Lo voy a batir por aproximadamente 10 minutos. Puede usar cualquier tipo de batidora. Margarina se va pegando en las paredes del tazón. Puede írsela separando a este momento. Se la separa y lo sigue batiendo. En este momento que se está batiendo la margarina con el azúcar, tengo que esperar que el azúcar se deshaga, que quede una sola crema. Voy a servir las 2 tazas de harina con las 2 cucharaditas de soda y la sal, junto con la nuez moscada. Si tiene nuez moscada en polvo, puede echarle 1/4 de cucharadita. La tengo lista para echarla dentro de un ratito en la mezcla de la margarina con el azúcar. Ya pasaron los 10 minutos. Ahora vamos a echarle los huevos. Recuerden que al huevo yo le quito esta parte blanca. Que se llama chalaza. No es mala, tiene muchas vitaminas. El problema es que a mí el olor a huevo no me gusta. Si voy a hacer un huevo frito, yo le echo cebolla, otras cosas. Pueden ver que tiene 2 laditos, aquí y aquí. Vienen siendo como 2 bracitos que ayuda a que la yema quede flotando en la clara y que la yema no pegue en la cáscara. Si usted compra un huevo y no le sale con a los 2 lados esto blanco, entonces deséchelo porque le está indicando que no es fresco. Se me rompió, pero no importa. Ya van 2 huevos. Y se los voy a echar a la mezcla anterior.
otros 2 huevos. Seguimos batiendo porque todavía el azúcar está un poco granuladito, se siente, y tiene que quedar cremosa. Ahora voy a probar el azúcar. Perfecto, ya no se siente lo granulado. Y empiezo a echarle, le bajo un poquito la velocidad y empiezo a echarle la harina, alternándola con la leche evaporada. Ahora, en este momento voy a encender el horno a 350 grados Fahrenheit. Esta receta es de mi suegra, la mamá de mi esposo, doña Rosa. Algunas cosas se las he cambiado. A toda receta uno le pone el toque de uno. Yo a mi hija siempre se lo he hecho este queque desde que estaba pequeñita. El primer año se lo regaló la madrina. Después a mí me gustaba hacérselo. De los Teletubbies, que de Blancanieves, de la Cenicienta, que Mulan, ¿cómo se llama la hawaiana? La chiquitita que era linda. Lilo. Oh, de Strawberry Shortcake. Ella le encantaba y sacaba pecho en la escuela porque le llevaba cupcakes. Después llegó high school, ya solo le hacía el pastel en la casa. Llegó la universidad y venía hasta la semana después del cumpleaños y ya estaba como aragana, yo. Entonces el mejor se lo compraba. Pero ahora, como el tiempo me sobra, se lo voy a volver a preparar. Claro que ya no va a ser... Walt Disney se molestó conmigo porque ya no le voy a preparar los pasteles de los pichinguitos. Ahora ya los quieren con frutas diferentes. La última harina. Le agrego la vainilla. Lo paro un momentito para poder quitarle lo que está pegado en las orillas del tazón. Y después lo sigo batiendo otro poquito porque me falta echarle la ralladura de limón, el zest. Le voy a echar la ralladura de limón. Recuerde que esto es una cucharadita, pero yo lo que hago es rallarlo a todo alrededor y así sale, una cucharadita. Pero si no tiene cucharadita, pues haga eso. Si quiere puede echarle más. Ahora voy a engrasar esta coneja. Si no tiene spray, puede echarle aceite con una brochita o si no, con margarina. Pues de preferencia que la margarina esté refrigerada, porque la pongo todo cubierto para que no se le pegue. Nuestra crema ya está lista. He hecho la mezcla en mi cacerola. No quiero que me quede tan alta voy a hacerle una torta pequeña también. Sacar las burbujitas. Lo metemos al horno. Recuerde, está precalentado a 350 grados. Lo vamos a dejar 30 minutos y si este tenedor sale limpio, es que ya está listo. Si sale mojadito, quiere decir que tenemos que dejarlo unos 5 o 10 minutos más.
Ahora vamos a preparar el lustre para el queque. Se lo voy a preparar de mantequilla porque ya no le gusta del lustre anterior. Vamos a ver qué tal nos queda. Las tortas las tengo en el horno, esperando que pasen 30 minutos. Entonces ahora voy a preparar el lustre. Los ingredientes para el lustre son 2 barras de margarina, una cucharadita de vainilla blanca, que no es blanca, es clarita, pero le dicen vainilla blanca, 2 tazas de azúcar en polvo y un poquito de canela. Entonces echamos, ya eché una margarina, echo la otra y lo pongo a batir hasta que quede ya bien la consistencia, bien deshecho. En el tiempo que está batiéndose la margarina, que voy a dejar unos 5 minutos, en ese momento yo voy a servir la azúcar, que puede echar entera, pero eso es más fácil para batirlo por las pelotitas que tiene. Lo puse 3 minutos a batir la margarina y le voy a ir agregando, le voy a bajar la velocidad porque si no voy a embarrar toda la casa de este polvo. Le voy a ir agregando poco a poco las 2 tazas de azúcar. Se bajo más. Después se la voy a subir cuando ya haya mezclado. Porque como siempre alrededor del tazón siempre se acumula el azúcar o la crema, lo que estemos haciendo. Entonces hay que detenerlo y que se vuelva a mezclar. Y lo seguimos batiendo. Déjenme taparlo antes, porque si no me va a hacer una regancina de polvo. Le voy a agregar el último poquito. Pasaron los 30 minutos. Vamos a revisar. Al menos el primero ya está limpio. El segundo también, perfecto, miren. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apago el horno y saco mi torta. Espero a que se enfríen. Pueden ver cómo está la crema. Está bien mezclada. Tiene la consistencia que yo quiero. Ahora el pastel. Se me quiebra todo. Lo pongo aquí en este molde o en este ¿qué? Este stand, en este ¿qué? Bueno, el asunto es que vamos a cortarlo porque me le salieron unos chichones. Vamos a emparejarle un poquito porque no salió perfecto. ¿Estará bien así? Un poquito más por aquí. Entonces recuerden que la vez pasada hice la jalea de piña. Que voy a hacer el otro. Un pedacito de pan. Y lo voy a poner. También le voy a cortar este gran bulto que tenía aquí. Mira, a pesar de que lo moví, siempre tiene sus ojitos suizos. A ver. ¡Ah! Delicioso. Qué rico queda esta torta o bizcocho. Bueno, vamos. Ahora le voy a agregar la mermelada de piña que preparé.
hace unos cuantos días. La tenía refrigerada. Ay, ay, ay. Se le siente la consistencia, así los pedacitos de piña. Quedó deliciosa. Recuerden que si no la quieren oscura, le pueden echar azúcar blanca. La mamá de mi esposo, doña Rosa, tenía la costumbre de hacerle un queque de cumpleaños a sus nietas. Me imagino que a sus hijos también. Pero mi hija no tuvo ese privilegio. Así que la madre se los hace. Y a ella le gustan porque yo le digo que son, que es la receta de su abuela. Con ciertos cambios que le hago yo. Ya le eché la jalea. Joder, se me olvidó echarle la vainilla, pero ahí vamos, vamos, vamos. Qué barbaridad. Ahora pueden ver la mermelada, la cubrí toda la capa pequeña. Normalmente podría hacerlo, ponerla en el centro, pero quiero algo diferente. Entonces la voy a poner aquí. La voy a decorar con frutas. Espera que se enfríe un poquito. Voy a preparar las frutas. Estas son las frutas con el que voy a decorar el pastel. Pero las frutas de un día para otro se oxidan. Entonces pierden como la belleza, pierden su encanto. Entonces les voy a echar una gelatina clara para que se miren brillositas. Ahora voy a pasar esta crema, el merengue de mantequilla, a esta manga pastelera, que conste que yo no sé decorar, me quedan horribles, pero hago el intento. Como me quedan tan feas las decoraciones, las camuflajeo con frutas o con los Teletubbies, con Blancanieves y los 7 enanitos. Y para que no se quiera tan feo, ponía el coco, lo pintaba de verde. Entonces nadie se imaginaba que era un desastre que tenía. Eché aquí. Ahora la voy a meter en la refrigeradora por mientras preparo la gelatina para esto. Ya nuestra torta ya está fresca. Entonces ahora voy a tratar de decorarlo, hacer lo mejor posible que pueda. Porque la intención es la que vale. ¿Ves, mi amor? Entonces trato de rellenarle primero estos lados. Aunque no quede perfecto, después le paso un cuchillo para tratar de uniformar los lados. Esto solo lo hago para que rellenar la parte del bizcocho. Ven este desorden, pero no crean, el objetivo es llenarlo. Después con el cuchillo lo riego, porque se me hace más difícil rellenarlo directamente con el cuchillo. Poco a poco lo voy regando todo. Uso este cuchillo para partir pan, para camuflajear que no me quedó bien. Queda casi con relieves. Entonces, para camuflajear más los defectos, le voy a poner a hervir un cuarto de taza de agua. Las 4 onzas de agua ya están hirviendo. Le agrego poco a poco un sobrecito de gelatina sin sabor y sin color.
Esto va a ayudar a que la fruta no se oxide fácilmente. Porque si no le echo esto, el siguiente día ya está como marchita. Empiezo a poner las frutas. Solo voy a decorar la de arriba. Esto que va cayendo aquí, no se preocupen, que es la gelatina. Si usted quiere puede agregarle limón, pero yo no le agrego limón a las berries porque como son ácidas no necesitan limón, pero si usted quiere puede agregarle. Agrego extra gelatina para que quede más brillosito. Este es nuestro delicioso pastel de cumpleaños. Ahora vamos a probar nuestro rico pastel de cumpleaños. Yo se lo hice a mi hija, pero usted se lo puede hacer a sus hijas también, o a sus hijos, o a su esposo, a quien quiera hacérselo. Un pedacito nomás porque tengo que refrigerarlo. Ay, 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 ay. Ya un pedacito. Quiero mostrarles, aquí está la torta, aquí está la jalea, la mermelada de la piña, la fruta y la torta. De preferencia tiene que refrigerarlo, ¿verdad? Para que la gelatina se conserve más. Pero vamos a probarlo. Después lo refrigeramos. Wow. Bueno, quien tiene que probarlo es ella. Pero está delicioso. Riquísimo. Dulce, saladito, acidito. Pueden hacerlo, por favor. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho.